¿Qué tal? Bienvenidos a Trascender, donde el temor por llevarte a terrenos desconocidos o poco explorados desaparece. En 1993, Bill Clinton se convirtió en presidente de los Estados Unidos. Michael Jackson fue acusado de abusos sexuales. México fue invitado por primera vez a la Copa América, donde sorprendió a todos llegando hasta la final, donde perdió con Argentina. Además, se lanzó la Atari Jaguar y la Sega Mega CD como parte de la quinta generación de videoconsolas. Se hizo público por primera vez un ensayo de clonación humana y siguiendo la lista de hechos ocurridos durante ese año hasta la W, también fue el año de West Memphis 3, los tres de West Memphis. Con una población que en ese año llegaba a los 28.259, West Memphis, en Arkansas, podría convertirse en la típica fotografía de la pequeña ciudad norteamericana. Casas bajas, calles despejadas, chicos jugando en la vereda, un estilo de vida teñido por la tranquilidad y aquella sensación de estar en un lugar en donde todos se conocen entre sí. Sin embargo, el 6 de mayo de 1993, su historia cambió para siempre, cuando los cuerpos sin vida de 3 niños fueron encontrados en un canal de drenaje de Robin Hood Hills. Steven Branch, Michael Moore y Christopher Byers fueron reportados como desaparecidos el 5 de mayo de 1993. Stevie Edward Branch era hijo de Stephen y Pamela Branch, quienes se divorciaron cuando él era pequeño. Su madre estaba a cargo de su custodia y posteriormente se casó con Terry Hobbs. Branch tenía 8 años de edad y fue visto por última vez usando una camiseta blanca y vaqueros azules sobre una bicicleta negra y roja. Era un estudiante con honores. Vivía con su madre, su padrastro y su media hermana de 4 años. Christopher Byers, hijo de Melissa DeFer y Ricky Murray. Sus padres se divorciaron cuando tenía 4 años. Poco tiempo después, su madre contrajo nupcias con John Mark Byers, quien lo adoptó. Byers tenía 8 años y fue visto por última vez usando vaqueros azules, zapatos oscuros y una camiseta blanca de mangas largas. Vivía con su madre, su padrastro y su hermanastro de 13 años. Michael Moore, hijo de Todd y Dana Moore, tenía 8 años. Fue visto por última vez con pantalones azules, una camiseta azul de los Boy Scouts de América y una gorra naranja, mientras conducía una bicicleta verde. A Moore le gustaba usar su uniforme de escultismo cuando no estaba en las reuniones. Era considerado el líder de los 3. Vivía con sus padres y su hermana de 9 años. La primera denuncia fue hecha por el padre adoptivo de Byers, John Mark Byers, a eso de las 19 horas. Supuestamente, los chicos fueron vistos por última vez por 3 vecinos, quienes en una declaración jurada aseguraron haberlos visto a las 18:30, la tarde en que desaparecieron, mientras que el padrastro de Steve Branch, Terry Hobbs, los llamaba para que volviesen a casa. Las primeras investigaciones policiales realizadas en esa noche fueron limitadas. Amigos y vecinos también llevaron a cabo una búsqueda esa noche, la cual incluyó una visita superficial al lugar donde los cuerpos fueron encontrados más tarde. Cerca de las 13:45 del día siguiente, apoyado por la cadena humana que fue organizada en colaboración por todo el poblado, el oficial Steve Jones divisó un zapato negro flotando en un pantanoso arroyo que culminaba en el canal de drenaje más grande de las colinas de Robin Hood. Una búsqueda posterior en la zanja reveló los cuerpos de los 3 niños. Estaban desnudos y habían sido atados de pies y manos con los cordones de sus propios zapatos. Su vestimenta fue hallada en el mismo lugar, parte de la cual estaba enrollada en palos que habían sido arrojados a la fogosa zanja. La mayor parte de las prendas de vestir estaban al revés. La ropa interior de los niños jamás fue encontrada. Christopher Byers presentaba laceraciones en partes de su cuerpo y su órgano sexual habían sido mutilados. Las autopsias a cargo del patólogo forense Frank J. Peretti indicaron que Byers murió por múltiples heridas, mientras que Moore y Branch fallecieron por múltiples heridas y ahogamiento. La conmoción y el desconcierto se apoderaron del pequeño pueblo de la América Profunda, que jamás había vivido un suceso de tal magnitud. La opinión pública clamaba justicia y la policía estaba desbordada. Había que encontrar a un culpable pronto. Los agentes no fueron lo que se diría cuidadosos con el lugar del crimen ni con las pruebas. Los cuerpos fueron retirados del arroyo en el que fueron encontrados antes de que el médico forense los examinara.
y muchos vecinos recuerdan al jefe de la investigación fumando en el perímetro del área. Una de las víctimas presentaba marcas de mordedura, que no fueron inspeccionadas hasta 4 años después de los asesinatos. El teatro fue una constante en la labor de la policía, que presionada, se lanzó a formular especulaciones sobre quién habría cometido tal horror. Fue entonces cuando un oficial de la Libertad Condicional Juvenil pensó en aquel chico siniestro de la zona, al que llevaba siguiendo hacía un tiempo. Tenía fama de inadaptado. Provenía de una familia pobre que recibía frecuentes visitas de los servicios sociales. Llevaba el pelo largo, vestía ropa oscura y sobre todo era amante del heavy metal. Así fue como Damien Echols se convirtió en el primer sospechoso de aquella atrocidad. A pesar de que no se encontraban pruebas ni evidencias que conectaran a Echols con los asesinatos, la rumorología, las ansias de la policía de hallar a un culpable y el juicio paralelo que los medios de comunicación hicieron con el chico lo condenaron sin contemplación. Pero aquella atrocidad, que finalmente se atribuyó a un ritual satánico, no podía ser obra de una sola persona, así que había que hallar más culpables. Fue entonces cuando entró en escena Vicky Hutchinson, una recién llegada al pueblo, quien accedió a colaborar con la policía a cambio de una suculenta recompensa, $30,000. Años más tarde se retractó y confesó que todo había sido una invención, porque la policía la amenazó con quitarle a su hijo si no le ayudaba. Así pues, la mujer obligó a su hijo, Aaron, compañero de juegos de los 3 pequeños asesinados, a decirle a la policía que había visto cosas extrañas aquella noche en el bosque, pero la declaración fue desestimada por carecer de solidez. No obstante, Hutchinson siguió intentando incriminar a Echols con los crímenes. Invitó al joven a su casa, donde escondió micrófonos con la intención de conseguir alguna confesión. Sin embargo, no consiguió nada, y la policía optó por decir que la cinta era inaudible. Por último, la policía pensó en un chico de 17 años, Jesse Miskelly, que sufría retraso mental, para que éste dijera que había sido testigo de los asesinatos y que Echols había participado. Miskelly no solo corroboró la historia, sino que tras ser interrogado durante 12 horas y sin la presencia de sus padres, acabó incriminándose a él mismo y a un amigo de Echols, Jason Baldwin. Más tarde, Miskelly se retractó de su confesión y eludió a la intimidación, coerción y amenazas de la policía, pero para entonces aquellas irregularidades ya no importaron. La policía tenía a sus culpables y el pueblo clamaba venganza. Miskelly fue juzgado por separado. Durante el juicio, el joven cayó en contradicciones y sus declaraciones no coincidían con los hechos y los detalles de los crímenes. Además, un experto en confesiones falsas, el Dr. Richard Ofshe, estuvo presente en el juicio y concluyó que se trataba de un ejemplo clásico de coerción policial. Sin embargo, nada de eso fue considerado, y Miskelly fue condenado a una cadena perpetua. El juicio de Echols y Baldwin no fue mucho más ortodoxo. Durante el proceso se cayó en el ridículo en muchos momentos, como cuando se utilizaron como evidencia el hallazgo de libros de Stephen King, sábanas negras de bandas de rock y letras de canciones de grupos como Blue Oyster Cult y Pink Floyd. Los veredictos del juicio fueron contundentes y se vieron claramente influenciados por el clima de paranoia y miedo que tanto la policía a través de filtraciones como los medios de comunicación con la publicación de todo tipo de conjeturas se encargaron de difundir. Echols fue condenado a la pena de muerte por inyección letal, al ser considerado el cerebro de los crímenes, mientras que Baldwin fue sentenciado a cadena perpetua. Pasaron 14 años, hasta que en julio de 2007 se presentó nueva evidencia forense para el caso. Además, el Estado y la defensa confeccionaron un reporte en el que aseguraron que, aunque la mayor parte del material genético recolectado en la escena del crimen era atribuible a las víctimas, algunas muestras no podían ser atribuidas ni a las víctimas ni a los acusados. El 29 de octubre de 2007, la defensa presentó un recurso, habeas corpus, basado en la segunda enmienda de la Constitución estadounidense, perfilando la nueva evidencia. Después de una exitosa decisión, tomada en 2010 por la Corte Suprema de Arkansas respecto a la nueva evidencia en ADN, los 3 de West Memphis llegaron a un acuerdo con la Fiscalía. El 19 de agosto de 2011 se acogieron a la doctrina Alford, la cual les permitió afirmar su inocencia, reconociendo que los acusadores tenían suficiente evidencia para condenarlos. El juez David Lasser aceptó la doctrina y sentenció a los 3 hombres a tiempos de servicio. Fueron liberados con 10 años de sentencia suspendida, habiendo pasado más de 18 años en prisión. Así pues, los West Memphis 3 quedaron en libertad tras una serie de calumnias, mentiras, tabús y miedo por el satanismo que la prensa y la policía local sembraron en el poblado. Aún,
Dando libertad a estos 3 inocentes, la pregunta siguió en el aire: ¿quién fue el ejecutor de tan atroz laceración y muerte de los 3 pequeños? Me despido, no sin antes recordarte que esto es Trascender. Si el video te gustó, comparte con tus amigos, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir notificaciones de un nuevo video. Hasta pronto.